Deliberadamente yo considero, porque tengo derecho a mi libertad de expresión, señor presidente de la República, que usted estuvo protegiendo a las empresas del norte del país y ahorita se andan aventando la pelotita. Claro, comprometió a las entidades federativas para decir, no, Javier Corral no me informó correctamente. No, Francisco Javier García Cabeza de Vaca maquilló los números y yo soy inocente. Yo estoy acá en el centro del país. Viera que muchos obreros y obreras le creen, señor presidente. Le creen que usted no sabe. Yo veo a esa gente que lo llevó al poder comentando en las redes sociales de que usted no es responsable de nada. No les ha caído el 20 ni de la muerte de sus familiares, ni tampoco de que se terminó la luna de miel, de que esta es la tercera estocada que se le da en el gobierno de usted, señor presidente de la República, a la clase obrera mexicana. La primera fue el falso aumento salarial del 100% del salario mínimo en la franja fronteriza. Yo quiero que me diga un trabajador en esta transmisión o después, cuando usted tenga tiempo, a qué trabajador se le subió el salario a 176.72 pesos en 2019 sin que le hayan reducido los bonos de puntualidad, de asistencia, de despensa, de producción o cualquier otro. Quiero un trabajador que me diga, aquí está, abogada, sí es cierto que nos aumentaron el 100% el salario mínimo, o que a los que ganábamos 126.72 se nos subió 50 pesos diarios para llegar a 176.72. Primera gran mentira de este sexenio. Y yo no le creo que usted no sabía, porque nosotros lo denunciamos a tiempo. A los trabajadores no les quedaba más que aceptar esa violación, porque lo único que contempla la ley, señor presidente, es separarse del empleo y rescindir el contrato de trabajo por dejar de pagarle el salario en la forma, tiempo y lugar convenidos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y los trabajadores, pobrecitos, señor presidente, que confiaron tanto en usted y votaron por usted, incluida yo. Los pobres trabajadores dijeron, no, pues si tengo que perder mi trabajo y es la única opción que existe, mejor no, pues hay otra opción. Puede demandar que le regresen los bonos. Esa me gusta más, abogada. Pero si se defiende cuando les notifiquen la demanda de que usted quiere sus bonos de regreso, lo pueden despedir. Y los obreros y las obreras volvían a caer, señor presidente, porque ni usted ni ningún otro presidente anterior ha trabajado por darles más opción de trabajo que la industria maquiladora. Terminaron entre varios, con las opciones que se tenían, y dejaron a los obreros y obreras al amparo de la industria maquiladora. Primera traición. Segunda traición, libertad y democratización sindical. Señor presidente, todavía recuerdo su imagen aplaudiendo a la CTM en el 84 aniversario de esta central obrera que ha desvenado, desgarrado a tanto obrero y obrera en el país por ya casi 85 años. Modificaron la ley, señor presidente, y yo lo oí, y también los obreros lo escucharon, decir en su mañanera, la ley está modificada, ahora es cosa de ustedes luchar porque se cumpla, luchar porque se cumpla la ley. Señor presidente, la ley vigente a partir del 1 de mayo del 2019 no se puede aplicar, porque ni siquiera están operando las instituciones que se contemplan en esa ley. Hasta octubre, finales de octubre del 2020, dijo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, pero va a ser en estados donde prácticamente no hay maquiladoras. En Chihuahua y Tamaulipas, olvídense. ¿Quién sabe para cuándo vayamos a poder pelar la titularidad de los contratos colectivos de trabajo a las centrales obreras de la CTM, la CROP y la CROM? Mientras sigan dependiendo de los gobiernos de los estados, no vamos a avanzar un ápice. Entonces, esa misma clase trabajadora que yo defiendo, que yo trato de informar y de organizar, señor presidente de la República, me refuta a mí, me vuelve a decir, abogada, el presidente es inocente. El presidente no sabe lo que hace Jesús Mendoza Reyes del CIDME en Matamoros. No sabe lo que hace Juan Villafuerte del CEJOIM. El pobre presidente está en México. Abogada, va a venir el presidente a Matamoros. Abogada, vamos a decirle al presidente que nos escuche, que no queremos a los sindicatos de la CTM, que nos ayude, abogada. El presidente es bueno. El presidente sabe lo que pasa en Matamoros. El presidente sabe lo que pasa en todo el país. Y la neta que ahora sí tengo más miedo de morirme. Segunda estocada, la de la libertad y democratización sindical, que en México no existe. ¿Por qué?
porque siguen amenazando a los trabajadores, algunas empresas, de que si se cambian de sindicato, ahí está la corrupción de las empresas. Y duramos más de un año, señor presidente, para lograr que las empresas no recibieran las renuncias a los sindicatos setemistas y que dejaran de descontarle a los trabajadores la cuota sindical. Y ahora ya volvieron a aprovechar de nueva cuenta a río revuelto ganancia de pescadores esto de la pandemia para ir a decir, yo voy a arreglarles, les dijo Marina, la enviada de Juan Villafuerte en Novalink, a los que pertenecen a nuestro sindicato. Los que renunciaron y pertenecen a Smithies Movimiento 2032, el sindicato independiente, disque logrado de la lucha, que vengan y los defiendan ellos. Se les olvida a los trabajadores, no tienen memoria, que gracias a nosotros, los que pertenecen a Villafuerte y los que pertenecen a nuestro sindicato, salieron y se fueron a casa por lo menos 2 semanas y que algunos de ellos siguen en casa. ¿Saben qué consiguió Villafuerte, señor presidente? Que les paguen un bono de 200 pesos a los que sí van a ir a trabajar, porque el trabajo, señor presidente, de los líderes sindicales charros del país es ponerle la pata en el cogote a los obreros y obreras. Usted sí sabe, señor presidente, pero los pobres obreros y obreras creen que usted no sabe. Para obedecer las órdenes del patrón, no para defender sus intereses. Creo que en Matamoros, a estas alturas, a nadie debería tener la menor duda de que deben irse de esos sindicatos. Pero algunos siguen con miedo. Y con miedo no van a hacer nada. Absolutamente nada. Tercera, señor presidente, el decreto de emergencia sanitaria nacional. Una gran traición, señor presidente de la República Mexicana, a la clase obrera del país, a la clase obrera del norte de México. Y voy a tener que hablar a la clase obrera de Matamoros y de Reynosa, Tamaulipas y de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta última, Ciudad Juárez, el centro industrial más importante del norte de México. Podría ser Monterrey, pero está más para bajito. Nosotros estamos aquí. Estoy hablando de los pegaditos al río, señor presidente de la República. De los que ni en transporte deben de invertir, aunque se invierten es muy poquito para que brinque el puente. Una cuadra nos divide, al igual que en Matamoros. El 65% de la clase obrera de la maquila en Juárez pertenece a la maquila, señor presidente, y la traición que les hicieron hoy por la mañana, los trabajadores y las trabajadoras están aterradas, señor presidente, porque los muertos no dejan de caer a sus pies en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y usted cometió hoy la burla por los informes que le dan, despídalos a todos, de colorear de verde el estado de Chihuahua. Ayer, por la tarde, en la transmisión del señor López-Gatell, Ciudad Juárez estaba teñido de rojo, señor presidente, pero en Juárez ha pasado un milagro, señor presidente. En unas horas, usted y su gabinete federal, en unas horas, Javier Corral y el secretario de Salud borraron de un plomazo los más de 200 muertos que debe de haber en Ciudad Juárez, Chihuahua, por COVID-19. El 85% de ellos, si no es que el 90%, señor presidente de la República, obreros y obreras de la industria maquiladora, que nunca cerró sus puertas. Usted tiene el poder, usted tiene el control, usted tiene el dinero de los mexicanos, que cada vez es más. Pero los obreros y las obreras no pueden permanecer tan enceguecidos ante tanta traición. En enero, señor presidente, olvidaba una cuarta y ya me andaba yo brincando. Los trabajadores estaban desesperados porque, mire, le cuento, las lacras de los líderes empresariales del norte del país, que reciben muchos miles de dólares de sus agremiados, sí les alcanza para pagar chayotito. Señor presidente de la República, yo no sé si lo hagan. Son gente tan distinguida, tan honorable. Yo soy una rabalera, señor presidente de la República. Ellos son la gente de bien. Los fifís, les dice usted, no son los reporteros, no me acuerdo cómo le llama usted a la gente bien, ahora se codea con ella, pero esos líderes de los sectores empresariales, incluido, hoy me recordaron una notita de este nefasto de Eduardo Ramos, ex compañero mío de la preparatoria, y una declaración que dio a un diario, que por cierto la publicaron el día de hoy, donde defiende nada más y nada menos que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A ver, chavos, en Matamoros, díganos quién es el gobernador y los antecedentes que tiene, para que vean quién es el líder de la Coparmex en Juárez.
defendiendo a ese hombre y, por supuesto, calumniándome a mí. Claro que calumniándome a mí. Que todos te calumnian, Simón. Todos me calumnian. Porque si todo lo que dicen de mí fuera cierto, ya estaría purgando cadena perpetua en alguna cárcel total. También son de los gobernadores. Pero a mí en Matamoros me amenazó el gobernador por conducto del comandante Pacheco varias veces en avances científicos con que me iba a levantar y no me iba a llevar a ninguna cárcel. Que me iba a llevar... ¿Qué hago con esto? Ya terminó. Es una alerta que me iba a llevar a un lugar desconocido donde nadie me iba a poder encontrar. Y varios trabajadores en guardia de avances científicos escucharon al comandante Pacheco amenazarme de esa forma. En Chihuahua no, en Chihuahua nomás me mandó el gobernador una auditoría. Ya ven que él así le afloja las rodillas al que quiere. Pues hasta Manuel Sotelo, uno de los empresarios más importantes de Juárez, transportista, también lo traía auditado por aquí, por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, por denunciar las malas inversiones del gobierno del estado, que por ahí tenemos también otra investigación. No se pierda este canal, porque tiene información muy puntual. ¿Quién sabe en qué se anda gastando? Javier Corral, 3,000 y pico de millones de pesos. Cuidado, porque no han hecho caso a los organismos anticorrupción del Estado, los han ninguneado, quizá porque ellos sí cuidan las formas. Yo no, soy chola de la madre Choro Campo. Ay, disculpe, señor presidente de la República, que yo no hable tan bonito como los líderes empresariales. Esos líderes empresariales que como les gusta echar montón. Casi todos, bueno, no, todos hombres, todos. Ahí las mujeres no tenemos cabida. Vaya usted a saber por qué. Algo de misóginos deben de tener esas organizaciones a las que no dejan llegar mujeres, pero son buenos para juntarse entre todos y entonces ver en qué se gastan los miles de dólares que les pagan anualmente las maquiladoras. Dice porque son sus asesores, no sé en qué los asesoran, deja mucho que desear su asesoría. Ya lo demostramos en Matamoros y ahora lo vamos a demostrar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Señor presidente de la República, yo no hablo mal por hablar de las maquilas, yo nada más expongo mi conocimiento de leyes que no conozco todas, señor presidente. Soy abogada laboralista, pero me tuve que poner a estudiar a inicios de año, que no lo hicieron los líderes empresariales, ni en Matamoros, ni en Juárez, ni en ningún lugar. Me tuve que poner a estudiar la ley del impuesto sobre la renta y consultarle a mi contadora, porque yo soy pero burra para aquello. 2, 3 abogados fiscalistas, amigos míos, que les pregunté. Los obreros y las obreras del país, señor presidente de la República, están atribuyendo y empezaron con Aptiv, precisamente, esta empresa, a decir que la empresa les estaba robando porque es sumamente alto el impuesto sobre la renta. Y además de que es muy alto el impuesto sobre la renta, tienen ajustes mensuales de ese impuesto que que cuando el mes tiene 5 semanas, se va a disparar hasta el cielo ese impuesto. Y yo defendía la maquila. Bueno, creo que los trabajadores se enojaron mucho conmigo porque dijeron, cuando yo dije, señor presidente de la República, tiene que revisar esta reforma a la ley del impuesto sobre la renta porque va a perjudicar a la clase obrera del país. Un medio informativo tomó por ahí eso, no voy a decir cuál, de los que están en la Ciudad de México, hizo un reportaje y entrevistó a las personas del SAT que se atrevieron a decir que eso era un robo de la empresa y que no era cierto que se había reformado la ley del impuesto sobre la renta. Y muchos trabajadores le creyeron y eso no es cierto, señor presidente de la República. Explíquele a la clase obrera mexicana que usted, además del ajuste anual del impuesto sobre la renta, se ordenó un ajuste mensual del impuesto sobre la renta y por ello la clase obrera mexicana está que arde porque siente que trabaja y que lo roba el sindicato, lo roba la empresa, pero son tan inocentes que no alcanzan a creer que es el gobierno federal y las reformas que hizo el Congreso a la ley del impuesto sobre la renta lo que ha hecho que se dispare el impuesto de los pobres, de los cautivos, de aquellos por los que usted prometió gobernar o para los que usted prometió gobernar. Yo he escuchado muchos de sus discursos, pero he visto sus acciones y ninguna, absolutamente ninguna, ha sido para beneficiar a la clase obrera mexicana. Por eso, queridos compañeros y compañeras, no les queda de otra. Se tienen que organizar ustedes. Tienen que salir a la calle. Tienen que gritar. Tienen que dejar de pensar que va a llegar un Superman o un Batman y que los va a salvar de su pobreza, que va a dejar de cobrarles impuestos, que los va a proteger ante los pobrecitos empresarios nacionales y extranjeros. Eso solo existe en su esperanza, en su fe. Tuvieron hasta el acto inmoral de dibujar de verdes estos estados donde obreras y obreros están muriendo desconcertados.
desconcertar a sus familias, sus compañeros de trabajo, donde tienen que ir a trabajar, señor presidente de la República. Y le voy a decir por qué. Si los trabajadores de Aptiv tenían 6 o 7 semanas recibiendo 300 pesos por semana, 500 pesos por semana, 600 pesos por semana le gusta, o 45 pesos por semana como el compañero de Parral, ¿usted cree que el miedo a morir de COVID-19 los iba a mantener en casa porque una vieja loca abogada les dijera que se mantuvieran y que hicieran resistencia? Ya no resisten el hambre, señor presidente, porque no les quitó a usted ninguna carga, señor presidente, ninguna. Les aumentó el costo de la Comisión de la Energía Eléctrica. La Comisión Federal les aumentó 4% y usted nada más dijo muy tranquilo, porque sí, lo que yo le admiro es esa tranquilidad con la que habla, porque yo no puedo terminar de decir estas cosas sin llorar, sin enojarme, sin gritar. La clase obrera de Matamoros y de Ciudad Juárez, señor presidente, me tiene confianza. He trabajado por años para ganarme esa confianza. No ha habido un solo medio informativo que los haga dudar de mi honestidad. Ni uno. Y los de Juárez, si quieren desprestigiarme y que les salga barato, métanse al Google y pongan Susana Prieto Terrazas o Susana Prieto nada más. Matamoros está atascado de notas en mi contra, todas falsas, pero les pueden servir, porque nunca faltan incautos que les crean sus infamias. Los obreros tienen que levantarse en contra de los 3 niveles de gobierno, en contra de sus sindicatos, en contra de su patrón, porque atentar en contra de su vida debe de haber sido la gota que derramó el vaso con agua. Yo no concibo que no se sientan así. ¿Tienen miedo de perder su trabajo? Yo sé que sí. Y yo los comprendo. Pero no pueden seguir así. ¿Saben por qué a los pobres los golpean los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del partido que sea? Porque se dejan, porque son resignados, porque nunca se oponen a nada, porque aunque les duela y padezcan hambre, son sumisos y abnegados. Tienen que rebelarse, tienen que poner un hasta aquí. Tienen que hacer una marcha en Juárez, y otra marcha en Matamoros, y otra marcha en Reynosa, en Mexicali, en Tijuana, en Nogales. Tienen que salir ustedes como lo hicimos ahora, no yo, compañeros y compañeras, no yo.